Y ahora les presentamos nuestro siguiente invitado. Se trata de Ramón Rogelio Genao, senador de la provincia de La Vega, vicepresidente del Partido Reformista Social Cristiano, un zorro político y el hombre que ha estado con una constitución de la República y como con 4 candados. Muy buenos días. Cinco. Son 5 candados. Buenos días, República Dominicana, Laura. Bienvenido. Mi hermano Alberto. Tenemos que volver para Taiwán. Sí, tenemos que volver a Sería Taiwán. inolvidable. Sí. Senador, cuéntame un poco de esos candados. A mí me ha llamado mucho la atención ver ese nivel de apasionamiento viniendo del único reformista en el Senado y con ese histórico del reformismo donde la reelección siempre fue punta de lanza de los gobiernos balagristas. Y esa reelección indefinida permitió que la Constitución Balaguer de 66 fuera la que más permaneciera, el texto que más permaneciera en el tiempo. 28 años, ninguna constitución anterior a esa ni posterior a esa ha durado tanto. Esperamos que los candados que se le están imponiendo... ¿No es muy radical la posición desde el reformismo? ¿Cómo? ¿No es muy radical esa posición desde el reformismo? Nosotros, ¿No es decirse históricamente? Nosotros entendemos que la demostración de que se necesita un sistema de candado es que en 180 años de constitución tenemos 40 reformas, lo que equivale a decir que hay una reforma cada 4.5 años. Pero el problema es la reforma o la reelección. No, bueno, el móvil principal, el 80% de la reforma ha sido el sistema presidencial, variarlo, restablecerlo, cambiarlo y ese tipo de cosas. Entonces se está estableciendo nuevas reglas que van a impedir que se varíe el sistema presidencial. El principal candado es, a través del 268, petrificar el artículo 124. ¿Cuál es ese? El 268 ahora, el actual, petrifica el número 4, que es la forma de gobierno, que ninguna reforma va a poder variar lo que dice el artículo 4, que somos un republicano, todo lo que dice el artículo 4 de la Constitución. Ahora se está añadiendo, además de que es invariable la forma de gobierno, es invariable las reglas del modelo de elección presidencial definida en el artículo 124. ¿Qué hace eso? Bueno, que ninguna propuesta, ninguna ley de convocatoria podrá incluir la revisión del artículo 4 ni del 124. ¿Eso no es una modificación del procedimiento de reforma? Bueno, de alguna manera lo es de alguna manera, pero lo que hace es que para usted variar, usted puede variar el 268 porque lo variamos nosotros, pero para usted poder variar los artículos Petro, usted tiene que hacer 2 reformas. La primera es variar el 268 y después con otra reforma podría entonces después de pero coincidimos en que una asamblea revisora futura ciertamente tendría mecanismos para tratar de variarlo. Bueno, tendría, pero muy difícil, es imposible porque te voy a seguir diciendo los candados. Uno de los candados que se está estableciendo, que se establece en el 278, impide que un funcionario de elección del periodo en que se produce la reforma se beneficie de ella. Ojo, ningún presidente de la República que promueve una reforma, ningún vicepresidente, ningún senador o senadora, ningún diputado o diputado, ningún alcalde, vicealcalde, regidores, suplentes de regidores, directores, podrán beneficiarse de una reforma que se produzca en su periodo. O sea que sería infructuoso. Bueno, pero mencionar todos esos funcionarios es irrelevante porque al final solamente está prohibida la reelección presidencial. Pero es que no podrían beneficiarse de una reforma que cambie las reglas de elección. No, es un candado real. El 278 es un candado real. Lo que hace que si tú logras modificar el 268, producir otra reforma, no te va a aplicar a ti. Entonces, bueno, ¿para qué la va a hacer? pero el candado real que está el día de hoy en la Constitución, ¿por qué no se usa? Porque el 272 prevé el referéndum aprobatorio. Bueno, porque el artículo... Y sin embargo, ese artículo que además le daría una modificación constitucional. Ese es uno de los candados. Una complejidad mucho mayor que asamblea. ¿Y por qué no se usa? Bueno, no se usa. Si hay tanta voluntad de que realmente quede protegido de un nivel de dificultad. ¿Por qué no se usa el 272? Léamelo. Le voy a decir por qué no se usa el 272, que es el candado más fuerte. Bueno, dice en su párrafo primero, la Junta Central Electoral someterá a referendo la reforma dentro de los 70 días siguientes a su recesión formal. 70 días.
¿Tú sabes qué es un referendo? Una elección igual que cualquier otra, donde usted vota sí o no, donde todos los 8 millones de dominicanos registrados en el padrón tienen que votar. En 70 días se organiza. Es impracticable el texto. Nosotros planteamos que se modificara ahora. Senador, pero lamentablemente se armaron, entendieron que no en el estaba 2020 se armaron unas elecciones municipales en 3 semanas. Bueno, no, ya estaban, se movieron de fecha. Y se cambiaron No, totalmente. se movieron, ya tú lo habías organizado, tú tenías el personal electoral, tú tenías todo. Ojo. Eso hace impracticable. Además de que no existe la ley. Son los 70 días porque ni siquiera 70 días. ni siquiera tenemos la ley que permite la habilitación del referéndum aprobatorio. Entonces me cuesta pensar que es un tema de plazos cuando la voluntad política de aprobar la ley tampoco ha estado. La ley es subalterna a la Constitución. Entonces la ley del referéndum no puede variarte que en 70 días. Lo dice la Constitución. No lo puede variar, pero no existe. No existe. Ahora, ¿cuál es otro de los candados que hemos establecido? ¿Por qué no existe al día de hoy? Bueno, el presidente Luis Abinader... Si nos gustan los candados, se supone. Espera. El presidente Luis Abinader en el 2021 mandó un proyecto por la Cámara de Diputados que perimió. El senador de La Vega lo asumió y lo depositó nuevamente y está en curso en el Senado de la República, está en discusión. Y esta Constitución, la que aprobamos ayer en primera lectura, dice en su disposición transitoria tercera que el Congreso Nacional Dominicano, a partir de esta Constitución, tendrá 7 legislaturas para votar las leyes que manda esta Constitución o cualquier Constitución anterior. Pero en el... Tiene un plazo combinatorio que nunca lo había tenido anteriormente. Tenía el mandato constitucional, pero sin plazo. Esta Constitución, la de Luis Abinader, la que votamos ayer en primera lectura, va a tener un plazo de 7 legislaturas para votar toda esa ley. Ya le llamamos así, la Constitución de Luis Abinader. Es que se marcan por el periodo. La de Balaguer, la del 66, la de Juan Bosch, la del 63, la de Leonel, la del 2010, la de Danilo, la del 2015. Eso tienen dueño la Constitución. Esta es la de Luis Abinader, nos gusta o no nos gusta. ¿Por qué en el 2010 tú eras legislador en esa oportunidad y participaste en esa reforma? ¿Por qué el referendo aprobatorio nunca se convirtió en ley, nunca se aprobó? ¿Y por qué en esa Constitución no se puso, además del aprobatorio, el referendo reprobatorio? No, porque el referendo aprobatorio se vota sí o no. Si tú, ¿Sí o no? Si tú dices no, ya se cayó la reforma. Si tú dices sí y establece qué mayoría tú necesitas. Tiene que participar el 30% y tiene que sacar más del 50% de los participantes. O sea, la Constitución te define cómo es el referendo. ¿Cuál es el error que tiene la Constitución del 2010? Que lo quisimos reparar ayer. No nos dejaron. Lamentamos muchísimo que los asambleístas... ¿Cuál es el error? El error de los 70 días. Es que es un plazo incumplible. Simplemente, o sea, tú se lo puedes preguntar a cualquier miembro de la Junta, una Junta que se puede organizar unas elecciones 70 días. Bueno, 70 días a partir de que se remite. Eso no significa que la Junta se entera de que eso viene 70 días antes. Bueno, pero la condición es de aplicación inmediata. Y entonces, el referendo aprobatorio... ¿Y no lo dejaron modificar eso? Escúchame, no me dejaron modificar. Escúchame, la Constitución es de aplicación inmediata y inmediatamente, si tiene artículos que necesitan referendo, él tiene que notificar a la Junta para que organice el referendo. ¿Cuál era su propuesta? ¿Cuál era su propuesta de modificación de ese plazo? Bueno, que se hicieran coincidir con las elecciones inmediatamente posteriores, como es en Estados Unidos. O sea que si fuera el caso de ahora, estuviéramos hablando de 4 años. Pero ¿y dónde deja eso la reforma constitucional? Bueno, es que ahora no le aplicaría, Pero eventualmente, o sea, pudiéramos hablar de años entre la aprobación en el Congreso y el referéndum. Bueno, pero eso lo que le da es, le da a cualquier reforma la sobriedad que necesita, que no es algo a la carrera, que no es un traje a la medida, no es circunstancial. Que no es a la carrera. Que no es circunstancial, que no es por una circunstancia. Pero yo creo que esta Constitución no es a la carrera. Esta Constitución fue un compromiso de campaña del presidente Luis Abinader. Todo el mundo oyó al presidente Abinader hablando que iba a reformar la Constitución. Lo llevó al CES, lo llevó a la mesa de diálogo, lo llevó a todos lados. Bueno, nadie quiso participar ni hacerle caso, creían que era para habilitarse. Él ha hecho todo lo contrario, y ha defendido el autojubilarse, ir al club exclusivo de 2 dominicanos impedido de por vida. Una causa sagrada para él. Esa es la verdad. Que le den los méritos o no se lo den, hay que decirlo. El presidente Luis Abinader ha entrado al club exclusivo de dominicanos impedidos de por vida de presentarse a la presidencia de la República.
impedido. Solamente había uno, Danilo Medina, ahora hay dos, Danilo Medina y Luis Abinader. En el caso del día de ayer también se aprobó la unificación de las elecciones en un mismo día. La Junta Central Electoral... Volver al sistema de elecciones el mismo día. El mismo día. Así era. Pero no de arrastre, sino el mismo día. No, las elecciones eran siempre el mismo día. Sí. Hasta 1994. El Pacto por la Democracia creó las dos en el sistema de doble vuelta y las elecciones municipales y congresionales aparte y la presidencial aparte. Eso fue 94. Eso se cambió después y volvieron al sistema que era una separación, que no era separación porque era una atrás de la otra, que realmente no, lo que ha creado distorsiones, y volvimos a la unificación de las elecciones. Algunos querían hacerlo hasta 15 días antes las elecciones municipales, habían propuesto. ¿Cuáles fueron las propuestas que se rechazaron el día de ayer? No hubo ninguna propuesta que se rechazaron. Todo el mundo, bueno, los asambleístas que votaban, porque la oposición votaba o se atenía, o sea, votaba no en todas las mociones y presentaron muy pocas mociones. Las mociones no eran mociones realmente, se sometían por condescendencia de la mesa de dirección, porque la moción era que no se apruebe, que se rechace, y eso no es moción. O sea, que se rechace no es moción. Si usted que rechace, usted vota no. Que una de las propuestas que se presentó le atañe directamente como senador de La Vega, porque se trató de buscar una solución al problema que hay con la alcaldía de La Vega. ¿Cuál es el problema? No hay problema en La Vega, dígame usted. No hay ningún vacío. La Constitución en su artículo 28, numeral 3, literal E, establece que además de las funciones descritas en los tres numerales del 128, 1, 2 y 3, en todos los literales, el presidente de la República tendrá las atribuciones que le confiere la Constitución en otros artículos y la ley. Y la ley 166, 07 en su artículo 64, párrafo primero dice que cuando no haya un vacío en el sucesorario, o sea, cuando no esté el alcalde o síndico, o el vicesíndico, entonces el presidente designará el que lo sustituye. Lo usó Balaguer. ¿Lo usó Balaguer? Claro que sí, cuando estaba el nefasto artículo 55. Pero lo usó Balaguer. Que ya no existe. Lo usó el doctor Leonel Que dicho Fernández. sea de paso viene de la Constitución del 66. El doctor Leonel Fernández ¿Y dónde lo usó? Designar en Montellano a Graciela Fermín, alcaldesa. Lo que fue recurrido al Tribunal Constitucional. Pero senador, reconocemos que ya no está en la Constitución, ¿verdad? Excúsame. Está en la Constitución, la atribución está. La atribución expresa no está. No, pero que la ley, lo que manda la ley. La Constitución ya no existe. En la ley está. Sí, mi amor, senador. Sí, ok, excúsame. O sea, lo que quería decirte cuando me interrumpieron es que esa designación del presidente Leonel Fernández, de Graciela Fermín, una legisladora conocida como alcaldesa de Montellana, fue recurrida al Tribunal Constitucional. Y en el 2015, el Tribunal Constitucional del 2015, que ustedes saben quién lo presidía, falló declarando inadmisible y validando la designación por decreto de Graciela Fermín de Leonel Fernández. ¿Qué año fue eso, perdón? En el 2015 la falló. La falló en el 2015, sí, pero ¿cuándo se hizo la designación? Bueno, la designación la hizo el doctor Leonel Fernández, que no era el presidente del 2015. O sea, previo a la Constitución del 2010. No. Antes del 2012, que fue que entró Danilo Medina. Pero posterior a la del 2010. No, o antes de la del 2010. La hizo en su periodo. Porque aquí lo crítico es la Constitución del 2010, senador. O sea, bueno, porque ese es el que elimina expresamente la atribución. La verdad es que los actos del Ejecutivo son por decreto y que la ley 17607 le da al Ejecutivo, en la ausencia de sucesoral, la designación de los alcaldes, de los funcionarios de elección municipal cuando no llega. En el caso de los legisladores, para que estemos claros, si hay un criterio claro definido constitucionalmente, el artículo 77 establece que cuando hay una vacante de senador o diputado, eso sí está. Pero, eso sí está expresamente. Pero escúchame, el criterio es que el partido que postula, aquí no hay libre postulación, el partido que postula manda una terna, el partido que postula. En La Vega postuló el Partido Revolucionario Moderno, establece una recomendación en quien designa el presidente, eso está claro. Ahora, ¿quiere usar la atribución? Si quiere la usa, y si no quiere no la usa, porque eso es facultad. ¿Pero de qué facultad? Entonces no hay ningún problema. Y la diputada que hizo la propuesta actuó soberanamente,
Todo el mundo sabe que en función del artículo 267, los actos de la Asamblea Nacional son soberanos y no son recurribles en ningún lado. Y ese moche que dio el PRM por la simple propuesta, ¿cómo cayó allá? Mi recomendación hoy es, amigos del PRM, concentren a defender la reforma fiscal, concéntrense en eso. Eso es intrascendente y todo el mundo sabe que el presidente tiene la atribución. Si la quiere usar, la usa. Sin embargo, llamó poderosamente la atención que hubiera ese nivel de reacción desde el PRM cuando precisamente la Asamblea es soberana. La Asamblea es soberana. La Asamblea es soberana y no es verdad que tú tienes que ceñirte a la ley que declara necesidad en términos de los artículos. Lo que se haga ahí no es recurrible. Artículo 267, aquí lo traje, por eso traje yo la Constitución hoy. Dice, la reforma constitucional. La reforma de la Constitución solo podrá hacerse de la forma que indica ella misma. Y no podrá jamás ser suspendida ni anulada por ningún poder o autoridad, ni tampoco por la aclamación popular. O sea, no puede ni que el pueblo se subleve, se puede anular la Constitución. Es soberano. Ese es el Monte Olimpo. La Asamblea Nacional es el Monte Olimpo del poder político de este país. Lo que se haga ahí es sagrado. Solamente la Biblia está por encima de la Constitución. En este país solamente la Biblia está por encima de la Constitución. En el caso de la unificación... No vamos a discutir eso porque no vamos a acabar hoy, senador. Se la voy a chancear. En el caso de la unificación de las elecciones, ¿es posible hacerse el mismo día, agregarse una sábana de alcaldes con las presidenciales y los congresuales, o sea, en mismo día? Claro que sí es posible. Claro que sí es posible. Porque te quieren poner una cosa a través de juego de palabras. No son 7 niveles. Son 7 niveles, pero 2 niveles que tienen doble nombre, porque donde usted vota por un director, usted no vota por un alcalde, es director o alcalde. Donde usted vota por un regidor, no vota por un vocal, es vocal o alcalde. Entonces son 5 niveles, son 5 boletas, o sea, niveles boletas, son 5 boletas, son 5 boletas. Eso es fácil. Además, señores, nosotros no podemos seguir restringiéndonos o resistiéndonos a la realidad de los tiempos. Señores, este aparato, hay más de un celular por persona en la República Dominicana. Y ahí se resuelve todo. Ya nadie tiene que usar una computadora. Usted por aquí resuelve todo. Eso es lo mismo. O sea, la gente, mi mamá, mi abuela murió hace poco. Mi abuela tenía Instagram, y navegaba con 90 y pico. O sea, eso no es nada complejo. Aquí todo el mundo entiende eso. Todo el mundo entiende eso. Senador, el emoji en su solapa tiene algo que ver con la reforma constitucional. Estoy muerto de risa por lo que pasó ayer. Muerto de risa, ando con unos pantalones de brinca chango por si acaso Milton se devuelve, que anda por allá rondando la el huracán. Y no inunda. Pero estoy muerto de risa por lo que pasó ayer. Está muerto de risa, eso es la... Claro, estoy contento. Entonces, mi niña de 4 me dice, papi, póntelo. Y me lo digo, es verdad, yo estoy muerto de risa por lo que pasó ayer, estoy feliz con lo que pasó ayer. Y con relación a lo que va a pasar a partir de ahora, que está en el Senado, en la Cámara de Diputados, que es la reforma fiscal, ¿cómo ustedes están viendo eso que va camino de seguro hacia el Senado? Yo practico, Alberto y Laura, el mindfulness. Yo estoy enfocado. En la Constitución. La reforma constitucional. Pero ya eso llegó allá, hasta que nosotros el lunes no le demos la segunda lectura. El lunes establezcamos la fecha de proclama de la misma. De esta Constitución con 5 candados que saldrá. Yo estoy en reforma constitucional. Senador. Vamos a dejarle eso a Ramón Rogelio Genao. Reiterar el consejo a los PRMistas. Concéntrense a defender la reforma fiscal. El lunes se convierte en ley. El lunes se convierte en ley la reforma constitucional. No, el lunes se le da la segunda lectura y se establece la fecha de proclama. La Constitución, en el mecanismo de modificación, existe lo que la proclama, que es la lectura total del texto, cómo queda una vez ha sido reformado, y entonces con una salda de 21 cañonazos se anuncia y ya se... Es la única norma que la firman todos los participantes. ¿Y qué tiene que ver? Los 222 asambleístas. Sí, pero ¿qué tiempo transcurre desde el conocimiento el lunes a la proclama? No hay plazo. Eso es un acto protocolar que generalmente asista el presidente constitucional del periodo en que se produce para ser testigo. Y entonces sería coordinar la fecha con el presidente Abinader para que concurra al Congreso y sea parte
aunque sea de la lectura de la parte final de la Constitución y de su proclama. Escuche la salva de los 21 cañonazos que va a dejar vigente. Esperamos que por muchos años la nueva Constitución con los 5 candados. Quisiéramos pensar que sí, pero la historia nos enseña que no. Bueno, muchísimas senador, gracias. antes de terminar, nos quedan 3 minutos. Antes de terminar, ¿en qué está el Partido Reformista? El Partido Reformista está trabajando en reforma y reinventándose. El sistema del partido recibió un duro golpe en las elecciones pasadas, en el sentido de que se aumentó el abstencionismo en el nivel presidencial de una forma no esperada. Eso no se ha analizado, muchos partidos no lo han analizado, nosotros lo estamos analizando, en función de que hubo un desinterés no típico en las elecciones presidenciales y se redujo en más de un 10% la votación tradicional de los ¿Y dominicanos. qué causas se han identificado para eso? Bueno, una de las cosas que nosotros en el análisis que llamamos es que se infló de alguna manera el padrón en el exterior. Se empadronó para votar en el exterior una cantidad enorme. Como unos 300.000, ¿verdad? Se llegó casi a 800.000, casi 800.000. Estaba como en 500 y se llevó a 800. Se incrementó exageradamente y eso privó, porque muchas de esas personas, y me pasó en mi jurisdicción, en mi provincia, estaban aquí, quisieron votar y estaban impedidos porque estaban excluidos del padrón a los fines de selección, Así porque se registraron allá. Y eso generó parte de la atención, pero no el grueso. Parece que en el dominicano ha ido creciendo la apatía. Que ya está en otra democracia, pero nosotros éramos uno de los oasis donde siempre votaba alrededor del 70% o más. O sea que el Partido Reformista identifica eso como una de las causas, de su desplome electoral. No, una de las causas de la abstención en el nivel presidencial. Estamos analizando los otros aspectos y qué tenemos que hacer para nosotros conectar. O sea, realmente también la distribución del voto ha variado sustancialmente. O sea, ahora tenemos mucho más jóvenes que personas mayores, y eso en el caso del Partido Reformista, que tiene tanto tiempo fuera del poder, también lo afecta, porque lo que tiene la remembranza, el deseo son las generaciones que cada vez son menos. O sea, recuerden, nosotros salimos en 1996, de ahí a esta parte ya van 28 años, 3 décadas, y eso hace que el elector que conoció los gobiernos nuestros ya, no sé, y además que hemos sido víctimas de muchas campañas en contra de lo que fue el reformismo, cuando lo contrario es que lo que ha pasado después, lo que ha reivindicado la figura del presidente Balaguer como estadista. Senador, gracias por su visita. Despedimos a Ramón Rogelio Henao, senador de la provincia de La Vega por el Partido Reformista Social Cristiano. Llegamos también al final de esta entrega. Nos vemos mañana.